buenas tardes. Quería hablar, tengo aquí la chuleta para no perderme, de la Constitución de 1812, que es la española, la primera Constitución española, el primer paso hacia el constitucionalismo español, que va a ser un camino muy tortuoso, como dije ayer, y la Constitución de 1812 va a ser un poco la referencia de todo ese liberalismo español, con perdón de la de 1808, que por ser un texto afrancesado, un texto promulgado por un rey francés, José I, ha quedado un poco relegada, ¿no? Ha quedado un poco apartada del constitucionalismo español, aunque también es un texto que estuvo vigente en España, ¿no? Y con el que gobernó José I Bonaparte. Pero bueno, hasta 1814, cuando ya huye de España, y es un texto además bastante recortado en cuanto a libertades, en cuanto a poderes populares, etc. Sin embargo, la Constitución de 1812 es un poco una carta que meten un poco de Strangis, para que se me entienda, de Strangis, la cuelan como que es la recuperación de los valores castellanos medievales, de las libertades castellanas. No estamos haciendo nada nuevo, simplemente estamos recuperando las antiguas tradiciones de la Castilla mítica, de la Edad Media, de las libertades castellanas, etc. Eso es lo que venden los diputados de 1810-12 cuando hacen la Constitución, porque es una Constitución que nace con muchas sospechas, porque algunos, sus detractores absolutistas, dicen que están copiando el texto de 1791 de Francia, que es la primera Constitución francesa. Y claro, eso es una manera de tirarle basura encima, ¿no? De intentar desprestigiarla, desautorizarla. Entonces lo que dicen los diputados de Cádiz es no tiene nada que ver con la Constitución de 1791, falso, porque sí tenía mucho que ver. Es la recuperación de las tradiciones más castizas de la Castilla medieval. Bueno, no tiene nada que ver con la Castilla medieval, que nunca tuvo esos valores, ¿no? Eso es todo un poco la épica castellana, no tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho más que ver con 1791 en Francia, pero claro, como están en guerra con los franceses, con toda la pajarraca que estaba montada y todo, que estaban bombardeando Cádiz, los franceses, mientras ellos deliberaban para hacer la Constitución, Cádiz estaba siendo bombardeado por los franceses, pues claro, había que quitar todo rasgo de afrancesamiento de lo que fuera, ¿vale? Y bueno, y eso fue un poco el cuento que contaron los diputados de la Constitución de Cádiz para protegerse y proteger al chiquillo que les había salido. He anotado algunos de los protagonistas de aquel texto. Bueno, hay que tener en cuenta que las Cortes de Cádiz, las Cortes eran una institución medieval, ¿vale? Se reunían para que la realeza, la nobleza, el clero y el estamento del tercer estado debatiesen, pues bueno, reformas o también cuestiones fiscales, etc. No voy a ponerme aquí a dar un discurso sobre lo que eran las Cortes, porque tampoco creo que pudiese hacer un discurso afinado realmente de esa institución, que es una institución muy compleja. Pero bueno, se reúnen básicamente por cuestiones fiscales, se estaban reuniendo, ¿no? Y ya temas de gran calado, como por ejemplo las Cortes que se reunieron en Francia, que fueron también el inicio un poco de las reformas en la Revolución Francesa. Pero bueno, esas Cortes no se reunieron para hacer una constitución. Eso fue otra que les metieron de extranjeros los diputados gaditanos, porque ellos sí querían hacer una constitución. Y como el rey había sido secuestrado, que lo tenía Napoleón en Bayona, Fernando VII, lo tenía Napoleón en Bayona, pues dijeron, vamos a aprovechar que se han rendido las Cortes y vamos a hacer un texto constitucional. Porque esos diputados, entre los que había muchos miembros del clero, estaban muy influenciados ya por las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, ¿vale? Y creían que con su esfuerzo podían ayudar en esas Cortes y con esa Constitución que iban a promulgar a modernizar España. Bueno, España la iban modernizando desde el siglo XVII. No sé desde cuándo iban modernizando España. Y yo no veo que... Para ponerla a la altura de Europa. Eso nos han contado siempre, que hay que modernizar España para ponernos a la altura de Europa. Bueno, que se ponga Europa a la altura de España. ¿Por qué tiene que ponerse España a la altura de Europa? ¿Qué pasa? ¿Que somos menos que Europa? Pues eso es una cosa que ya hablaré de ello más adelante, porque es muy interesante ese sentimiento de inferioridad que hemos tenido desde el siglo XVI por toda la propaganda que han hecho los protestantes contra España. Y de ese tema voy a hablar porque es muy interesante. El sentimiento de inferioridad que tenemos. Es una farsa, En cuanto a científicos, exploradores, médicos, en cuanto a muchas cosas.
Pero bueno, ¿quiénes fueron esos diputados de Cádiz? Había nobles, había clérigos, como ya he dicho, había abogados, miembros de profesiones liberales, profesores, educadores. Estaba Jovellanos, el famoso ilustrado de Gijón. Estaba el conde de Toreno, un noble también asturiano, que fue uno de los protagonistas principales de ese texto. Estaba, aquí lo tengo anotado, Isidoro de Antillón, un personaje con muchísimo carisma, turolense, era de Teruel, y ese, a finales del siglo XVIII, había escrito una disertación defendiendo la igualdad de los negros con los blancos. O sea, eso es una cosa maravillosa a finales del siglo XVIII. ¿Quién a finales del siglo XVIII defendía que los negros debían ser liberados? Pues bueno, Isidoro de Antillón lo defendía. Un diputado turolense que fue absolutamente denostado y odiado por los absolutistas, pero vamos, con una rabia, con un rencor inconcebible, no sé cómo decirlo. Luego había también, evidentemente, diputados venidos de América. Dionisio Inca Yupanqui fue el principal, el más conocido de los diputados, un peruano que vino de América, porque en aquel entonces España ocupaba 4 continentes, igual incluso 5, porque en Oceanía creo que también tenían alguna isla. España tenía presencia en Europa, tenía presencia en América, bueno, la mayor parte de América era española, tenía buena presencia en Asia, las Filipinas eran españolas, y tenía también una presencia importante en África, ¿no? En una serie de plazas estratégicas en el norte de África, ¿no? Entonces, esa constitución también les afectaba a ellos, porque se estaba haciendo una constitución para todos los españoles. La Constitución de Cádiz dice que esa constitución afecta a todos los españoles de ambos hemisferios, a todos los americanos, a todos los europeos, a todos los asiáticos y a todos los que están en África. Y si habría alguno en Oceanía, pues también, ¿no? Entonces, Inca Yupanqui pues es uno de los representantes americanos, que desgraciadamente los americanos estaban infravalorados. Es decir, si América tenía mucha más población que España, toda América junta, más población que España. Y sin embargo, los diputados americanos eran proporcionalmente muchos menos de los que deberían haber sido. Y eso es una de las cosas que más llamaron la atención y que más descontento tenían a las provincias americanas, porque no eran colonias, eran provincias españolas en América, ¿vale? Por eso las posesiones españolas en América no se conocían como colonias, eran virreinatos, capitanías generales y comandancias, no eran colonias. Era virreinato de Nueva España, virreinato de Nueva Granada, virreinato del Perú y virreinato de Río de la Plata. Y ahí, se gobernaban por unas leyes muy similares a las de Castilla, ¿no? Imitadas de las castellanas, están gobernados muy parecidos a Castilla. Y la esclavitud estaba prohibida. Los indios no podían ser esclavos. De hecho, a los indios se les respetaban también sus tierras, y desde el fin de la encomienda pues se respetaban mucho más sus vidas y sus derechos, ¿no? Como seres humanos. La esclavitud que sí se mantenía y de la que hablaba Isidoro de Antillón era la de los negros. Esa duró mucho más, hasta finales del XIX. Esa esclavitud sí se mantenía. La de los indios nunca existió en España. En territorios portugueses, americanos, franceses, ingleses, etcétera, sí que se esclavizó a los indios. En los territorios españoles, oficialmente, sobre el papel, no había esclavitud de los indios. Otra cosa es que la encomienda fuese una institución española en la que se abusaba de los indios con trabajos forzados, ¿no? Pero la monarquía española siempre consideró a los indios como vasallos, igual que los castellanos o que los aragoneses o los que fuesen. Luego ya en la práctica había una gran diferencia, ¿vale? Y la gobernanza española en América fue muy racista en el sentido de que los que gobernaban siempre eran blancos o españoles o criollos, y los mestizos y las castas que se llamaban, que eran la mezcla de españoles con indios o con negros, estaban pues bastante marginados en casi todos los aspectos de la vida americana, ¿no? Entonces la Constitución venía también un poco a reformar eso, aunque no llegó a tener una aplicación en América. Sencillamente, cuando llegó Fernando VII en 1814 la abolió, ¿no? Bueno, pues Jovellanos era más partidario de un régimen de monarquía constitucional. Era partidario de que el rey tuviese más poderes. El conde de Toreno y Muñoz Torrero, que era otro de los liberales, eran
radicales como liberales querían quitarle todo el poder al rey, crear una monarquía parlamentaria. La diferencia: monarquía constitucional, el rey mantiene amplios poderes. Monarquía parlamentaria, todos los poderes quedan en el parlamento, elegido democráticamente, entre comillas, porque en esta época estamos hablando de sufragios censitarios, es decir, solo una pequeña parte de la población puede votar, es decir, solo pueden votar aquellos que tienen unas determinadas rentas, a partir de una determinada renta o a partir de unas determinadas posesiones territoriales, o bueno, normalmente oligarquías, igual una oligarquía amplia de muchos miles de personas, pero desde luego no toda la población. Esas son conquistas que van a ir llegando más adelante. Aunque creo que la Constitución de 1812 ya el sufragio era universal masculino. Es decir, todos los hombres pueden votar. Las mujeres tenemos que esperar mucho más para que puedan votar, ¿vale? Mañana cuento un poco más, ¿vale? Toda esta película, porque yo quería avanzar bastante más en este vídeo. No he podido, pero al menos me ha quedado un poco más sólido lo que he contado hasta ahora y bueno, yo estoy contento por ello, ¿vale? Venga, muchas gracias, hasta luego.